Soy Arelis Yumare Díaz, de los Yumare y Díaz de Petare, Estado Miranda, graduanda en la primera pandemia del siglo XXI y la segunda cohorte del Programa Nacional de Formación, PNF, para la licenciatura en Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional, legado del comandante Hugo Chávez Frías, aprobado en el año 2015 por el presidente Nicolás Maduro. Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB, Caracas. Trabajo especial de grado TEC. Propuesta de diseño de estrategias comunicacionales con enfoque de soberanía alimentaria, cultura nutricional y buen vivir para la participación creativa en la transformación de hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes en jóvenes estudiantes de la UBB Caracas. Recurso para el trabajo comunicacional con enfoque transformativo del colectivo alimentario de la UBB Caracas. Profesores, proyecto Nervic Miró. Tutor Eduardo Ron, asesora comunitaria Mariana Rojas. Buena vida para todas y todos. Tenemos más de 10.000 años como agricultores y apenas 150 años produciendo industrialmente nuestra alimentación, nutrición. Nuestra vida material, espiritual y formas de organización social no han sido siempre como ahora. Son más de 30.000 años de historia humana libre, con organizaciones sociales pequeñas que no necesitaron cárceles, caudillos, estados, mercado o moda. Impuestos que produjeron en nosotros transformaciones físicas, psicológicas, económicas y culturales que responden y corresponden a las relaciones de poder entre los seres humanos, despojo de valores, espiritualidad, desarraigo del ser, conocer, hacer, estar, paso a la primera obra globalizante y a la modernización. El sociólogo Pierre Bourdieu dice en La distinción, criterio y bases sociales del gusto en 1979 que las estructuras estructurantes de los capitales económico, social, cultural y los símbolos que construyen el capital total definen las características de los campos que componen cada espacio social que, desde las instituciones formales o no, nos moldean e implican la formación del hábito que se construye y constituye en dialéctica del comportamiento de identidad, dando paso a ideología, tendencias, creencias, preferencias y por supuesto a los gustos, que se materializan en prácticas sociales, prácticas alimentarias. Escoger el alimento, prepararlo, perpetúa la memoria, nutre nuestro imaginario, define un estilo corporal y una identidad. Cambios en el sistema de los gustos y preferencias por la comida actúan estratégicamente en determinados contextos históricos para transformar, manipular o subvertir identidades, jerarquías o hegemonías políticas. Carlos Lanz, investigador venezolano actualmente secuestrado, ha publicado en portales como Aporrea, Comunicadores en Acción, entrevistas como del asedio al asalto en 2019 para Sputnik sobre la guerra no convencional, el actual ataque simultáneo y combinado como estrategia de amplio espectro, impulsadas por el imperio estadounidense sobre la República Bolivariana, que incluye aspectos culturales, simbólicos, económicos, políticos y sociales, entre otros desgastantes, mediante ataque permanente por todo flanco, sentido, dimensión, tiempo y espacio. Trabajamos con las encuestas Juventudes 2 del 2013, realizadas por el INJ a 10.000 jóvenes y por la UCAP en alianza con la promotora de la economía social del mercado CAS, siglas en alemán, a 4.500 jóvenes. Encontramos que el 43% de la población económicamente activa del país son jóvenes entre 15 a 20 años. En Caracas, el 50% en esas edades son estudiantes. De ese 50, el 26% son universitarios y mucho más de la mitad de los universitarios estudian en el sistema de educación pública. Pensamos en los jóvenes cuando se trata de los ataques de amplio espectro, porque el gusto, los hábitos y las prácticas sociales son valiosos en la subjetivación, generación de lógicas y sentido común, así como lo es la alimentación. Sin encasillar las juventudes o ignorar su multidiversidad, estas encuestas revelan que el 63% de los estudiantes trabajadores comparten sus ingresos en el hogar. Esto sugiere gastos en alimentación, posiblemente comen fuera de casa, rompen con los rituales del desayuno, almuerzo, cena familiar, seguramente saltan comidas, comen pocas frutas, ensaladas, vegetales, entrando así en las lógicas alimentarias dominantes, pierden la dialéctica y significados sociales
las prácticas, gustos y hábitos alimentarios en estos jóvenes estudiantes. Así, el espacio de estos actores sociales es marcado por el consumismo, los tiempos de trabajo, de estudio y el resto de los campos que componen el proceso de la subjetivación. La encuesta nacional de consumo de alimentos en Venezuela del 2015 revela que comemos fundamentalmente cereales, maíz, trigo y arroz, en este orden. Las ensaladas, las leguminosas son menos ingeridas y las proteínas en el plato venezolano son huevos, pollo y queso blanco básicamente. Café, agua y jugos naturales son preferidos sobre la mínima ingesta de pasteurizado. Tomamos pocas infusiones y comemos pocos pescados y mariscos. Eso nos haría entender por qué hay estudiantes que rechazan el pescado en el comedor de la UBB. La alimentación-nutrición en la educación formal está desagregada. Es incongruente. Al sumarla con los aprendizajes previos adquiridos por estudiantes y maestros, resulta de difícil y urgente abordaje dialéctico, ya que el joven llega a la universidad poco formado sobre la importancia, significantes y significados de soberanía, cultura, nutrición, buen vivir, participación, creatividad, hábitos, gustos, prácticas alimentarias adecuadas y las dominantes. Realidad donde las universidades estamos llamadas a ser parte transformacional, construyendo saberes comprometidos con la realidad objetiva que enfrenta la nación. Lady Jiménez, en su tesis doctoral Estrategias Pedagógicas para la Formación en Valores de los Estudiantes de la UBB, año 2012, revela la urgente necesidad de formar en valores para incidir en la educación del profesional que demanda el país en construcción, así como lo define el documento rector. Muchos jóvenes no se reconocen en las formas soberanas de alimentarnos, en los frutos de temporada, en el potente trinomio nutrientes, salud, alimentación, así como probablemente lo hacen con alimentos dañinos para la salud. Nuestros antecedentes parten desde la negada Abya Yala, el crimen contra millones de aborígenes, el despojo de territorios, epistemología, saberes y cultura, hasta los originarios sistemas comunitarios que les ha permitido resistir y sobrevivir junto a sus cosmovisiones que hoy ofrecen un planteamiento incluyente para todos los aspectos de la vida en el planeta, a la humanidad entera. Plantea que el buen vivir y la vida plena se basa en lo responsable, respetuoso y la armonía entre todos, plantas, minerales, naturaleza, animales, la madre tierra y el padre cosmos, porque somos, venimos y vamos a ellos. Principios que derivan de un tercero incluido, donde somos yo, otro tú y tú, otro yo, que se relacionan desde el saber con los conocimientos colectivos y los sistemas de transmisión como la educación y comunicación, el hacer con la organización social del trabajo, economía, tecnología, recuperación de semillas, los sistemas de intercambio comunitarios y voluntarios, el poder con la capacidad de orientar, el autogobierno desde el liderazgo colectivo, la organización, administración de justicia y el territorio, y el amar con la capacidad de entrega, el compromiso y el cuidado integral a la Pachamama, a la infancia, a los derechos humanos, reflejados desde el saber, poder, hacer y tener en el mismo amor, sabiduría, labor. Nos expresamos con los mismos pensamientos, corazón y obras. Observamos en Enjuve 2013 que las juventudes venezolanas otorgan al respeto, la paz, la humildad, igualdad, sinceridad, justicia, saber compartir y la tolerancia, valores de mayor importancia para el convivir en comunidad. Empero, la modernización cosifica el comer, impone sobre el alimento fresco el industrial, la ingesta de alimentos de temporada, la producción y relación directa con el campesino se supedita al supermercado, al envase, al vacío. La producción mecánica privilegia el desconocimiento integral de la producción y, aunque el consumismo impuso una dieta, un régimen alimentario, gracias a nuestra larga resistencia, sobreviven muchos alimentos originarios como casabe, ají, yuca, arepa, papa, leguminosas y africanos como el ñame, ocumo, zulú, quimbumbo, entre otros, y algunas preparaciones y tecnologías originarias. La modernización crea y reconoce élites que se apropian y elevan la culinaria a las alturas de libros, autores, chefs, programas de televisión y páginas web que desvalorizan la comida casera, la receta que pasa de generación en generación, en detrimento de nuestra ancestral tradición oral, los alimentos soberanos y la venezolanidad.
Las bases legales que respaldan este trabajo son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria vigente 2019-2025, las leyes orgánicas de seguridad de la nación y de soberanía y seguridad agroalimentaria, las leyes del poder popular de comunicación, de cultura, de educación y juventud y el documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Planteamos nuestra propuesta investigativa desde los fundamentos metodológicos teóricos que nos ofrece el paradigma de investigación cualitativo epistemológico en la metodología acción participativa y transformadora, entendiendo que el conocimiento resulta de la interrelación personas-medio, en un desarrollo crítico donde ordenamos los saberes hasta convertirlos en ciencia. Privilegiamos nuestras observaciones, explicaciones, comprensiones y aprendizajes desde el método hermenéutico dialéctico para interpretar, buscar significados y enlazar la relación saber-poder presentes en la relación persona-medio. Desde el enfoque paradigmático de la teoría crítica buscamos y vemos de manera crítica las formas y relaciones de dominación, asimetría del poder y el control de la sociedad. La investigación fue exploratoria de campo debido a la insuficiente información disponible sobre el tema y no experimental con los datos recolectados mediante los agentes sociales, entrevistas y realidad. El diseño e investigación de campo, mediante las técnicas de grupos de discusión, entrevistas enfocadas y observación participante. Los instrumentos del diagnóstico utilizados fueron cámara fotográfica, computador, internet, memoria USB, libreta de campo, papelógrafo y papelería. La UBB está ubicada en un edificio ícono de la modernización caraqueña que posee gran importancia en las luchas históricas venezolanas, diseñado en Estados Unidos para la corporación Creole, petrolera que intervino en los cambios sociales, económicos, en las lógicas y el sentido común del venezolano. Tomado por el presidente Hugo Chávez, luego de la derrota del paro petrolero en diciembre de 2002, funda en 2003 la primera universidad de las más de 30 inauguradas en el presente siglo XXI. En la primera mitad del siglo XX, la modernización nos empuja a cambios culturales drásticos. Con una dieta básicamente sustentada en carbohidratos, pocas frutas y menos carne, el país que se debatía entre deficiencias sanitarias, nutricionales y la agricultura sufre abandono político y económico. En razón de subsistir, somos obligados a poblar los centros donde no se producen alimentos. Cada vez más la nutrición se industrializa y se hace dependiente e inalcanzable, con pobres más y más desdichados y ricos que apuestan por una élite occidentalizada, se reduce el abanico de posibilidades alimentarias aún más para el pueblo venezolano, que vienen de una alimentación campesina hoy disminuida a los 20 alimentos que conforman el patrón alimentario general de Venezuela. Nestlé se instala a finales del siglo XIX, nos vende entre otros productos su harina láctea de leche de vaca, harina de trigo y azúcar. La harina de maíz precocida comienza a comercializarse en 1960 y el mercado es invadido con los productos refinados importados. Comienzan a desaparecer alimentos tradicionales relacionándolos con el atraso y la pobreza mediante campañas de gran alcance publicitario diseñadas y extendidas por el gran capital transnacional con ese objetivo. Esto, junto a las oleadas de inmigrantes provenientes del Caribe, Suramérica, especialmente de Colombia y algunos de Europa, modifican de nuevo los patrones de alimentación. Se impone la puesta en marcha de políticas alimentarias mayormente no evaluadas y infructuosas, hasta que las políticas alimentarias reconocidas por la FAO, diseñadas en el siglo XXI por el gobierno bolivariano, se salda en buena parte esta deuda nutricional contraída por el Estado con el pueblo venezolano. Hemos visto a muy grosso modo el contexto alimentario nutricional caraqueño que circunscribe al estudiantado joven de la UBB. La UBB imparte 23 programas de formación a 12.233 estudiantes, 5.100 hombres y 7.133 mujeres. En Caracas hay 4.089 estudiantes, 2.079 hombres y 2.010 mujeres. Representa el 33% de la matrícula nacional en 16 programas de formación. El servicio de comedor cubrió las necesidades alimentarias y nutricionales en desayunos, almuerzos y merienda, pero la instrumentación de las agresiones por parte del presidente norteamericano Donald Trump
desde el año 2018 solo cubre los almuerzos de toda la comunidad universitaria y personas en condiciones de vulnerabilidad. Observamos que ha mermado la palatividad y el contenido nutricional causado por la frecuente ausencia de aliños, frutas, deficiente abasto proteico y de raciones. La mayoría de los estudiantes hacen uso total del comedor, otros traen su alimentación y no acuden a él, y algunos traen viandas como complemento para las comidas del servicio. Notamos que las viandas se componen generalmente de arroz, pasta, leguminosas, arepas, plátano frito, pan. No observamos presencia de frutas y la proteína animal es generalmente huevos o mortadela. En la UVB se encuentra un merendero donde venden café, tortas, fritangas y bebidas industriales, un local para la venta de chucherías y snacks y una máquina de café donde venden meriendas tradicionales industrializadas. Comenzando el año 2020, se instalaron 2 ventas ambulantes en la entrada del edificio. Una vende en las mañanas chucherías y en las tardes la otra que vende dulces criollos. La UVB organiza ferias de productos elaborados por los miembros de la comunidad. Allí se venden alimentos crudos y elaborados, dulces y salados, así como plantas medicinales. Para la realización de nuestro trabajo convocamos 25 estudiantes del turno matutino de 3 grupos diferentes del OPFG Salud y del PNF Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional. A lo largo de la investigación empleamos diferentes técnicas propias de la acción participativa transformadora. Para el diagnóstico participativo se realizaron varias actividades previstas en la metodología: problematización, dinámicas grupales, preguntas generadoras, tormentas de ideas y matriz-FODA. Para el diagnóstico sobre las prácticas alimentarias en los jóvenes, discutidas las preguntas y obtenidos los resultados, una vez aplicada la matriz FODA, elaboramos. Estrategia FO. Diseñar una estrategia comunicacional que invite a los jóvenes a apreciar y reconocer los alimentos propios, incorporar los frutos de temporada y nuestra alimentación tradicional con creatividad. Estrategia 2. Tomar en cuenta que la publicidad manipula las prácticas alimentarias para influir en el consumo de alimentos industrializados. Estrategia FA. Divulgar recetas y diferentes formas de preparar los alimentos que están en nuestro alcance en favor de la salud integral. Estrategia DA. Advertir a los jóvenes sobre los alimentos que amenazan la salud, que aprecien y reconozcan los alimentos nutritivos, y sobre la industria alimentaria, que busque ejercer sobre ellos, mediante la publicidad y la manipulación mediática, el consumo de alimentos nocivos y adictivos. Realizamos entrevistas enfocadas a 7 especialistas relacionados con la UVB o el PNF. Conseguimos 14 categorías y 40 subcategorías que en general nos indican: 1. Alimentos adictivos. Advertir que los alimentos industrializados son dañinos para la salud. Campaña comunicacional. La estructura debe atender lo formativo, el tipo de mensaje y caracterizar bien a los agentes sociales. Colectivo. Organizar un colectivo alimentario para la participación en punto y círculo. Comedor UVB. Generar acciones donde participen todos los usuarios. Enfermedades crónicas no transmisibles. Formar, educar sobre estas enfermedades. Estrategias comunicacionales. Sustentar con el diagnóstico, relacionarlas con lo afectivo, saberes existentes e invitar a la reflexión, más no a la imposición. Hábitos, gustos y prácticas alimentarias. Conocer los actores sociales, formar y educar en ese sentido. Medios de comunicación masiva. Aprovechar los medios que dispone la universidad y especialmente las redes sociales. Mensaje. Buscar la participación y no la imposición de mensajes unidireccionales. Modelos hegemónicos de alimentación. Que los actores sociales conozcan los mecanismos que el modelo dominante impone. Producción. Que el colectivo alimentario impulse la producción de alimentos que se arrimen al comedor de la UVB. Publicidad engañosa. Desvelar los mecanismos que emplea el sistema dominante sobre los agentes sociales para influir en el consumo alimentario, así como los elementos relacionados con la guerra económica. Resultado del diagnóstico participativo, las actividades realizadas con el grupo de discusión y el análisis de las entrevistas, definimos los objetivos. General, proponer estrategias comunicacionales que coadyuven en la transformación de los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes con el enfoque de la soberanía alimentaria y nutricional en estudiantes de la UVB Caracas.
específicos. 1. Diseñar mensajes que promuevan la soberanía alimentaria y nutricional, cuestionando la simbología dominante y la publicidad engañosa vinculadas al patrón de consumo preponderante en estudiantes de la UBB Caracas. 2. Seleccionar medios comunitarios idóneos para la promoción de soberanía alimentaria y nutricional en estudiantes de la UBB Caracas. 3. Diseñar mensajes comunicacionales concientizadores que estimulen la creatividad mediante conocimientos de nuestra cultura ancestral soberana, alimentaria y nutricional en estudiantes de la UBB Caracas. Garantizar para el tramo 21 la puesta en marcha de una campaña comunicacional que coadyuve en la transformación de los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes con el enfoque de la soberanía alimentaria y cultura nutricional en estudiantes de la UBB Caracas mediante la conformación de un colectivo de trabajo con estudiantes de la universidad. En sincronía con los objetivos adoptamos 3 medidas. Medida organizativa, transformativa, colectivo alimentario. Desde los primeros encuentros con el grupo de discusión se pensó en conformar un colectivo alimentario en la UBB y se hizo en febrero de 2020. Definimos que el domicilio del colectivo alimentario es la propia UBB. Tendrá un tiempo indefinido de duración. Su fundamentación político-filosófica es bolivariana y robinsoniana con base en la educación popular y su fin es implementar estrategias educomunicacionales que promuevan la transformación de los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes con el enfoque de la soberanía alimentaria, cultura nutricional y el buen vivir al mayor número de personas posible, retomar prácticas alimentarias ancestrales, desarrollar acciones hacia la concienciación alimentaria, realizar proyectos productivos y producir alimentos con la estrategia del CONUCO. La organización y participación será lineal, en punto y círculo para las comunidades UBBistas y en general. Realizaremos mensajes comunicacionales a través de los diferentes medios de difusión, incluyendo redes sociales, campañas multimedios, Radio Bemba, piso por piso de la universidad, contacto personal, áreas comunes y de servicio, sumando cursos, charlas, talleres, tomando en cuenta los aspectos patrimoniales de nuestra alimentación y haremos proyectos de ello. Se definieron como posibles áreas de trabajo, investigación y redacción, difusión, formación, organización y protocolo, producción y proyectos, y el nombre de colectivo, Colectivo Alimentario, ahora juntos innovamos aquí. Medida formativa, informativa, micros radiales. Programa de radio Ají como en mi casa, duración 5 minutos. Con enfoque de soberanía, cultura nutricional, alimentaria y buen vivir, dirigido a la promoción transformativa de los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes, el cual será transmitido a partir del convenio entre la universidad y el colectivo radio comunitaria El Canto de la Guacamaya 91.1 FM, ubicado en la universidad, y el circuito radial PDVSA. Pretende construir en alianza con y a partir de elementos lúdicos evocativos reflexiones sobre cómo estamos creando, recreando, resistiendo, retomando prácticas alimentarias y nutricionales relacionadas con los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes. Contamos con 3 programas ya diseñados que por la pandemia no hemos podido avanzar. Esperamos hacerlo tan pronto como cuando las condiciones sean favorables. Medida formativa, informativa, multimedia, podcast, la revista. En el marco de la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19, para muchas y muchos se avivó, despertó la necesidad de hacer algo que contribuyera positivamente con las personas en medio de tantas dudas. Fue entonces cuando nos agrupamos en un colectivo y adelantamos un proyecto multimedia para difundir mensajes comunicacionales que coadyuvaran con la tranquilidad, la salud, el entretenimiento, la paz de quienes ahora debíamos quedarnos en casa. Por nuestra parte, continuamos con el enfoque de soberanía alimentaria, cultura nutricional y buen vivir. Diseñamos, vista la nueva realidad, para la comunicación a las redes sociales, especialmente con el WhatsApp. Fundamos entonces la revista, que reúne audios realizados a partir de marzo de 2020 desde casa. Se encuentra en WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram como @la revista. Todas vienen impresas. Esta hay que vivirla. Conclusiones.
Precisamos fortalecer y crear tradiciones, cultura, hábitos y gustos desde la venezolanidad. Soberanía, cultura alimentaria y nutricional son parte de la formación transdisciplinar de los estudiantes de la UBB. Iniciativas educomunicacionales implican elementos liberadores sobre los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes. Los medios de comunicación internos y redes sociales de la UBB son idóneos para la participación creativa y promoción transformadora con enfoque de soberanía, cultura alimentaria, nutricional y buen vivir. La participación creativa en la transformación con enfoque de soberanía, cultura alimentaria, nutricional y buen vivir debe incluir contacto cara a cara, experiencias del paladar, entre otras creativas y recreativas. Tomar en cuenta que un importante número de estudiantes son activos usuarios de redes sociales y WhatsApp en el diseño de estrategias comunicacionales. La formación transdisciplinar y la identidad requiere mensajes evocativos, formativos, informativos y amorosos. Es importante consolidar una política transformativa bajo el enfoque de soberanía, cultura alimentaria, nutricional y buen vivir en la UBB Caracas. Continuar y fortalecer el colectivo alimentario UBB, ahora juntos innovamos allí. Hay jóvenes estudiantes UBB que valoran la conformación de un colectivo alimentario. En multimedia es posible entregar mensajes directos a un campo y agentes sociales determinados. Es posible conjugar entretenimiento y formación en soberanía alimentaria y cultura nutricional más allá de los formatos tradicionales. Es necesario un estudio a profundidad de los gustos, hábitos y prácticas alimentarias en toda la comunidad ubevista. Recomendaciones. Se tome este trabajo especial de grado como paso inicial en la organización y diseño de una política comunicacional de impacto para la concienciación y promoción transformadora con enfoque de soberanía, cultura alimentaria, nutricional y buen vivir en la UBB. Estudiar a profundidad los hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes en la comunidad ubevista para caracterizarla. Que sea el PNF, Seguridad Alimentaria, Cultura Nutricional, quien adelante el estudio. Dar continuidad a la organización y activación del colectivo alimentario UBB AGI, ahora juntos innovamos. Desarrollar contenidos a partir del presente trabajo especial de grado como una manera de socializar su pertinencia social más allá de lo declarativo. Considerar la creación de unidades curriculares enfocadas en soberanía, cultura alimentaria, nutricional y buen vivir para los diferentes programas de formación y programas nacionales que imparte la Universidad Bolivariana de Venezuela. Crear y activar y vincular a los estudiantes de la universidad en Caracas a diferentes redes sociales relacionadas con la formación y participación creativa en la transformación de hábitos, gustos y prácticas alimentarias dominantes. Que en la comunidad ubevista se generen actividades, cátedras, centros de estudios, encuentros, degustaciones, cineforos, conferencias, actividades relacionadas con la cocina, alimentación, nutrición, desde el enfoque soberano. Bendiciones a quienes nos permitieron llegar hasta aquí. Mi familia, a los ahora colegas y especialmente al profesor Omar Rangel, Marjorie Pariata, a quienes conforman el colectivo alimentario AGI y a los compañeros de la revista, a los obreros y obreras, servidores y servidoras, profesorado, coordinadores y directivos de la universidad, al gobierno revolucionario y a la solidaridad de los pueblos del mundo por el apoyo que en materia alimentaria hemos recibido de ellos en estos momentos de guerra, bloqueo económico y financiero. Gracias.